¿Qué pasa si te digo que llevas puesta una correa que no puedes ver, sentir o percibir directamente y que sesga cada uno de tus pensamientos en una dirección que va en contra de tus intereses? No hablo de microchips ni de cibervigilancia policial. Hablo de un fenómeno que en condiciones naturales es un mecanismo de autoorganización de sociedades y culturas humanas, pero si las condiciones se desnaturalizan, se vuelve un medio de control de masas, se vuelve una correa invisible. La correa invisible es una forma de ignorancia o ingenuidad por defecto inducida por medio del lenguaje conceptual que usas todos los días, y su mayor peligro es no saber que está ahí. Hoy vamos a diseccionar el mecanismo del lenguaje por el que el sistema educativo, la publicidad, las redes sociales, entre otros muchos medios, tuercen tu entendimiento natural del mundo de una forma que tu voluntad individual no tiene opción de frenar. Vivimos rodeados de palabras, conceptos, pantallas, titulares, publicidad, tweets, discursos, eslogans, notificaciones, opiniones y conversaciones constantes. Nunca antes en la historia hubo tantas palabras circulando al mismo tiempo y con tanta velocidad. Y sin embargo, parece que ahora entender el mundo es más difícil o confuso que nunca. Parece que ese muro de palabras, más que disipar la confusión o ayudar a hacernos menos ignorantes respecto del mundo que habitamos, nos hace más ignorantes o ingenuos. Casi parece que esa avalancha de palabras nos impide conocer el mundo. Aunque parezca obvio, tenemos que mencionar que conocer el mundo sin ignorancia o ingenuidad es el interés genuino de todos y cada uno de nosotros. Alguno incluso puede llegar a intuir que es como si todos esos discursos prefabricados a nuestro alrededor torcieran nuestro entendimiento natural del mundo. Y es que eso es exactamente lo que pasa según la ingeniería lingüística, solo que no podemos imaginar ni remotamente el mecanismo por el que esto es así. El lenguaje conceptual se puede utilizar para hacer que tengamos una impresión a priori ignorante e ingenua del mundo de una forma que es cognitivamente impenetrable, o dicho en palabras más llanas, a la que no podemos sobreponernos por medio de nuestra voluntad individual. Hagamos un experimento rápido. No pienses en un elefante rosa. Demasiado tarde, ya lo estás haciendo. En ingeniería lingüística este fenómeno, que si nos paramos a pensarlo es casi omnipresente a la vez que completamente desapercibido, demuestra que el lenguaje, ese territorio que creías que era el reino por excelencia de tu voluntad, es en realidad, en buena medida, un fenómeno automático y autoejecutado. En presencia de un símbolo lingüístico, si estás suficientemente familiarizado con él, no puedes evitar que surjan en ti ciertos potenciales. Estos potenciales que evocan las palabras son los precursores inmediatos de tus imágenes, memorias, emociones y, lo más importante, de los marcos conceptuales implícitos que también nos evocan los conceptos. Es decir, las palabras evocan potenciales en ti que son precursores inmediatos de posicionamientos psicológicos por defecto, de los cuales en una gran mayoría te pasan totalmente desapercibidos. Las palabras de tu lengua materna evocan o disparan efectos en ti, incluidos aquellos de los que no te percatas, situándote por defecto en escenarios mentales culturalmente predeterminados con antelación al momento de uso de las palabras. ¿Qué pasa cuando digo inteligencia artificial? De forma autoejecutada surgen en ti una serie de asociaciones de las que no eres consciente, entre las que está, por ejemplo, que la inteligencia artificial piensa por sí sola. Pero aquí está el truco: los símbolos lingüísticos son arbitrarios. En la palabra inteligencia artificial por sí misma no hay ningún significado. El factor determinante para que una palabra evoque en ti unos potenciales u otros es que los potenciales que se disparan en ti sean lo suficientemente similares a los que evoca o dispara en el resto de integrantes de tu medio cultural conceptual. Lo suficiente como para que la comunicación conceptual sea posible. Repito, lo importante es que los potenciales que son disparados en ti de forma autoejecutada en presencia de una palabra tienen que ser lo suficientemente similares a los que evocan en los demás miembros de tu medio cultural conceptual, lo suficiente como para permitir una cierta funcionalidad mínima en la comunicación conceptual interpersonal, y ese ajuste ocurre inconscientemente al margen de tu voluntad individual. Pongamos un ejemplo para entendernos. Imaginemos
que aunque en tu caso particular, por tus circunstancias o vivencias personales, tú sí sabes por experiencia propia que la inteligencia artificial no puede pensar, pero aún así percibes inconscientemente que todo tu medio cultural conceptual usa el término dando por sentado que la inteligencia artificial sí piensa como un humano, entonces te verás obligado a usar la versión ignorante del concepto inteligencia artificial en la que ésta piensa por sí misma, para poder comunicarte con los demás sin ni siquiera ser consciente de que has elegido esa versión. Aun cuando lo que quieras comunicar sea tu experiencia de que la IA no piensa, e incluso aunque lo hagas tan bien que todos estén de acuerdo contigo, aún así partirás y todos partirán de ese paradigma sesgado en el que la palabra IA evoca a una entidad que piensa por sí misma. Así es como la ingenuidad conceptual se estandariza en el uso de todos los términos, palabras y conceptos del lenguaje. Y es la ignorancia conceptual estandarizada la que se puede aprovechar sistemáticamente a niveles industriales. Como decimos, ese es el factor determinante para asociar unos potenciales a una palabra, la capacidad de poder comunicarse mediante la utilización de esa asociación autoejecutada. No tiene nada que ver con que dicha asociación autoejecutada sea más o menos beneficiosa o funcional para sus usuarios o vaya en contra o a favor de sus intereses. Lo que estamos diciendo es que si de forma inconsciente intuimos, deducimos o extrapolamos que la gente a nuestro alrededor utiliza ciertas asociaciones estandarizadas entre símbolos evocadores y potenciales evocados y posteriormente comprobamos que conseguimos comunicarnos con éxito utilizándolas, estas quedarán fijadas en nosotros. Imagina que para un mismo símbolo lingüístico o término X hay dos posibles conjuntos distintos de potenciales asociados a él. Llamémoslos potenciales A y los potenciales B, para poder diferenciarlos. El concepto XA es resultado de la experiencia personal de los individuos con el objeto conceptual X. Eso lo hace una versión del concepto menos ignorante o más alineada con tus intereses que la otra versión, porque siempre es tu interés genuino poder beneficiarte de la experiencia acumulada por los demás con el objeto conceptual X. Y por otra parte, el concepto XB nos da una aproximación al objeto conceptual implícitamente más ignorante que XA y por lo tanto más desalineada con nuestros intereses genuinos. ¿Cuál elegirías? Aquí está la clave. La voluntad deliberada no interviene en ningún momento del proceso. Elegirás por defecto la que percibas como predominante en tu medio cultural, que es la que te permite comunicarte. Esa será la versión que se colará en tus razonamientos conceptuales, en tus posicionamientos psicológicos por defecto al margen de tu voluntad y la que involuntariamente transmitirás a los demás. Entonces, nos ponen la correa invisible al hacer que percibamos como predominante el uso de las versiones ignorantes de los conceptos alineadas con los intereses de unos pocos en detrimento de los intereses de la mayoría, y eso se hace mediante simulaciones controladas del medio cultural conceptual, en las que las comunicaciones conceptuales interpersonales utilicen las versiones ignorantes de los conceptos. Los individuos lo suficientemente expuestos a estas simulaciones como para que su subconsciente perciba que el uso ignorante de los conceptos es el mayoritario, adquirirán involuntariamente esta relación autoejecutada de evocación. Recordemos que los hablantes no pueden discernir entre las versiones más o menos ignorantes de los conceptos, sobre todo en lo que se refiere a los potenciales evocados implícitos que nos pasan totalmente desapercibidos. En los hablantes nunca surge la opción de elección consciente o algo parecido. Para la experiencia subjetiva de los hablantes, la palabra, el símbolo lingüístico, es equivalente a su significado. No podemos evitar confundir el dedo que señala la luna con la propia luna. Pero lo más maquiavélico de todo este proceso desapercibido es que, pasado cierto umbral de transmisión y proliferación de uso de la versión ignorante del concepto, este trascenderá las simulaciones y será realmente el uso mayoritario del símbolo lingüístico, también en el medio cultural conceptual genuino o no simulado.
porque incluso fuera de las simulaciones impostadas del medio cultural, el concepto acabará evocando los potenciales que inducen ignorancia en la mayoría de individuos. Esa es la explicación no ignorante o no ingenua de la lucha encarnizada de la que somos objeto para acaparar nuestra atención en nuestros tiempos. Cuando percibamos la intención de acaparar nuestra atención, no lo atribuyas a las razones que le atribuye la sociedad. La próxima vez que notes que se te intenta poner en contacto o exponer a una simulación artificialmente controlada del medio cultural, mejor pregúntate si lo que en realidad se está intentando es darle la falsa impresión a tu subconsciente de hacer pasar un medio cultural conceptual sesgado, colonizado, usurpado o directamente hackeado por tu verdadero medio cultural conceptual legítimo y genuino. Pero no es tan fácil. Como hemos dicho, esa colonización o usurpación del medio cultural acaba expandiéndose a cada rincón de la sociedad, haciéndonos a todos ciegos a las verdaderas realidades con las que tienen que lidiar los individuos y al proceso mismo del lenguaje que estamos describiendo, al dejarnos sin la posibilidad de comparar experiencialmente entre distintas versiones de los conceptos que manejamos. Aun con todo esto, la gente sigue intentando comunicar su valiosa verdadera experiencia acumulada con los distintos objetos conceptuales, pero como resultado de la correa invisible lo hace desde palabras disfuncionales, capadas y que nos inducen un tipo de confusión e ignorancia de la que no somos claramente conscientes, porque individualmente no se puede reparar o restaurar o optimizar los potenciales que nos evocan las palabras. No saber que las simulaciones deliberadas del medio cultural conceptual en las que se hace un uso de los términos del lenguaje deliberadamente ignorante o ingenuo puede inducirnos este tipo de ignorancia implícita de la que no somos conscientes, no es tan catastrófico como que queden erradicadas del medio cultural las versiones menos ignorantes de los conceptos, porque en ese caso ya ni siquiera se puede comparar experiencialmente distintas versiones de los conceptos. ¿Alguna vez has visto un documental o escuchado un testimonio sobre la corrupción de gobiernos, ONGs, bancos, instituciones supranacionales o empresas que tenga realmente sentido o una lógica aplastante y, sin embargo, por escandaloso o inaceptable que sea lo que hemos descubierto, al día siguiente comprobamos que todo sigue igual? Esos testimonios y documentos tan reveladores están basados en la experiencia acumulada desde perspectivas privilegiadas respecto de los objetos conceptuales en cuestión. Consiguen darnos un vistazo no ignorante o no ingenuo de la realidad, que no es fácil transmitir partiendo de conceptos que de por sí nos inducen ignorancia. El lenguaje es tan versátil que permite piruetas como esa. Pero esos relatos menos ignorantes o ingenuos respecto al mundo no cambian lo que las palabras por sí solas seguirán evocándonos mientras no percibamos que cambia el uso que se hace de ellas por defecto en nuestro medio cultural conceptual. Es decir, al día siguiente, como la mayoría sigue usando la versión ignorante de los conceptos, o sea, como el medio cultural sigue colonizado o usurpado, las palabras gobierno, instituciones internacionales, bancos centrales o inteligencia artificial no quedan teñidas por esa información menos ignorante. ¿Comprendes? Tanto en las conversaciones entre individuos como en los razonamientos discursivos íntimos que haces para ti mismo, esas palabras siguen evocando en todos potenciales que nos inducen ignorancia y confusión. O sea, que no podemos incorporar implícitamente esa experiencia valiosa que acumulamos los individuos interactuando con los objetos conceptuales al sistema mismo del lenguaje conceptual, para que otros no tengan que acumular por sí mismos experiencia interactuando con los objetos conceptuales para llegar a las mismas conclusiones a las que ya llegaron antes nuestros semejantes. En ingeniería lingüística se explica pormenorizadamente cómo en condiciones más naturales o espontáneas que las nuestras, el medio cultural conceptual confeccionado descentralizadamente provoca el alineamiento de los potenciales o significaciones íntimas inequívocas evocadas por los términos y palabras de nuestra lengua materna con los intereses genuinos de los individuos que coinciden en gran medida con los intereses de la mayoría de nuestros semejantes.
Esa propiedad del lenguaje conceptual es un tipo de equilibrio dinámico que emerge de sistemas complejos como los que podemos observar en los ecosistemas biológicos. Pero sacarlo de ese equilibrio dinámico, es decir, centralizar en alguna medida la confección del medio cultural conceptual, es siempre en detrimento de los intereses y necesidades de la mayoría. Es siempre que las palabras evoquen en todos, implícita y desapercibidamente, más ignorancia de la que podrían o deberían. Nosotros creemos ignorantemente y antes de ninguna reflexión voluntaria que sabemos cuáles son los objetivos, causas y motivaciones de las distintas simulaciones del medio cultural, como la publicidad, las redes sociales o cualquier otra simulación artificial del medio cultural conceptual. Todos entendemos que responde a la lógica lícita de conseguir más dinero. Pero el dinero solo es un medio de conseguir un fin ulterior que perjudica a los intereses genuinos de los individuos. La ingeniería lingüística nos da las claves para entender el verdadero porqué que subyace en el interés y la verdadera importancia que tiene conseguir dominar y centralizar las inmensas industrias mundiales de la publicidad, la información, el entretenimiento, la educación y un larguísimo etcétera. Cuando conseguimos intuir el alineamiento de las distintas simulaciones artificiales del medio cultural en una misma dirección, de repente podemos empezar a intuir la correa. Pero por la ignorancia implícita de nuestro medio cultural conceptual, lo normal es que percibamos a las distintas simulaciones del medio cultural como intrascendentes, anecdóticas y desconectadas unas de otras. Tampoco podemos percibir que están conectadas realidades inamovibles de nuestras sociedades como la obsolescencia programada o la industria de patentes, los monopolios artificiales o los cárteles bancarios, o realmente otros cientos de ejemplos que podríamos mencionar en cualquier ámbito de nuestras sociedades, los cuales, al conectarlos, explican con una lógica de una sensatez aplastante el porqué de cómo son las cosas. No podemos incorporar esa información de forma implícita al lenguaje. Los símbolos lingüísticos con los que nombramos a las instituciones o a las tecnologías de la información no consiguen evocar en nosotros las nefastas experiencias de los individuos derivadas de sus interacciones prolongadas con ellas. Porque los conceptos que manejamos acerca de todas estas estructuras de organización centralizadas no son lo que se ajusta más a la experiencia que tienen los individuos de ellas o las que nos hacen menos ignorantes o ingenuos respecto a ellas, sino las que percibimos como predominantes en nuestro medio cultural, que casualmente todos podemos comprobar que son muy ignorantes o ingenuas en cuanto acumulamos algo de experiencia propia interactuando con ellas. Pero repito, es que no sabemos que no podemos sustituir las versiones inductoras de ignorancia e ingenuidad de los conceptos por medio de la voluntad individual. Lo que las palabras evocan en nosotros no cambiará mientras no percibamos que cambia el uso mayoritario que se hace de ellas en nuestro medio cultural. Es decir, para decirlo lo más clarito que puedo decirlo, hasta que en la plaza del mercado local, en presencia de las palabras gobierno, inteligencia artificial, ONGs o bancos centrales, en todos evoque automática y autoejecutadamente los potenciales no ignorantes que son el resultado de la verdadera experiencia acumulada de los individuos interactuando realmente con esos objetos conceptuales, hasta que eso sea así, no podremos asociar inconscientemente por defecto esos potenciales menos ignorantes a esos símbolos lingüísticos, porque la parte autoejecutada del lenguaje, recuerda el ejemplo del elefante rosa, solo se puede cambiar en el nivel del uso colectivo, en el nivel del uso que se hace de forma efectiva de cada concepto en lo que percibamos inconscientemente como nuestro medio cultural conceptual legítimo. De esta forma, la correa consiste en hacernos creer inconscientemente que la mayoría de nuestro medio cultural conceptual son las simulaciones de un medio cultural que es artificial e impostado. Simplificando para quedarnos con la idea, un medio cultural natural o no usurpado es aquel en el que percibamos que la mayoría de nuestro medio cultural conceptual legítimo es la plaza del mercado, y usurparlo es hacer
que dejemos de percibir inconscientemente que ese es nuestro medio cultural legítimo para pasar a percibir inconscientemente que la mayoría de nuestro medio cultural conceptual son la tele, las redes sociales, las industrias de la información y el entretenimiento, aunque a nivel consciente sepamos que estas son simulaciones sesgadas y artificiosas. Pongamos otro ejemplo hipotético para percibir y describir mejor la correa, y para que veamos que esto se puede aplicar a cualquier concepto. Esta vez no será la IA. Imaginemos que surge un escándalo en el que se hace evidente que entender la política intrínsecamente y por defecto como la polarización izquierda-derecha es algo contraproducente que va en contra de los intereses de todos, o sea, que es una manera ignorante de hablar y razonar acerca de la política. En un medio cultural conceptual no colonizado o no usurpado, la gente, hablando del escándalo en la plaza del mercado sin darse cuenta, están cambiando el uso implícito que se hace del concepto política por un uso menos ignorante, porque todos tienen presente el escándalo al hablar de la política. Y como todos percibimos que la plaza del mercado es nuestro medio cultural mayoritario, para poder comunicarnos empezamos a usar el término política que incluye la información no ignorante de todo el escándalo. Pero en un medio cultural usurpado, la gente habla del escándalo en la plaza del mercado sin que cambie el uso ignorante del concepto política, porque la plaza del mercado ya no es para nuestro inconsciente la mayoría del medio cultural conceptual. Porque las simulaciones del medio cultural como la tele, las redes sociales, las industrias de la información y el entretenimiento tienen cuidado de seguir usando el concepto política de forma ignorante, y como todos estos medios representan para cada uno de nosotros la mayoría del medio cultural conceptual, cuando pase un tiempo desde el escándalo, el uso del concepto política seguirá evocándonos los potenciales que nos inducen ignorancia implícita. Hagan lo que hagan los políticos, seguiremos entendiendo la política como la polaridad izquierda o derecha, mientras las simulaciones del medio cultural, que ahora son para nosotros inconscientemente la mayoría de nuestro medio cultural, no cambien el uso que hacen del concepto. Esas simulaciones están ahí para no cambiarlo. Eso es lo decisivo. Imagina que la gente solo usara conceptos no ignorantes, que son producto de la experiencia de los individuos. No hacen falta revoluciones o cambiar nada. Todo el mundo trataría inconscientemente por defecto a la política no como izquierda versus derecha, sino como una simulación, como un teatro que es lo que es. Porque eso solo cambia si percibimos inconscientemente que cambia el uso que hace la mayoría de nuestro medio cultural conceptual del concepto en cuestión. Pero si la tele es tu medio cultural conceptual inconsciente, estás atado al uso ignorante de los conceptos, porque en la vigencia de ese uso inconsciente no influye el número o la magnitud de los escándalos que lleguen a tus oídos. Influye el uso que inconscientemente percibamos como mayoritario en lo que el inconsciente determina que es nuestro medio cultural conceptual legítimo. Y el inconsciente determina que las redes, la tele o internet son nuestro medio cultural mayoritario porque realmente son la mayoría de las comunicaciones conceptuales a las que estamos expuestos. Una impresión individual que todos tenemos en nuestros tiempos, de la que sin embargo no hablamos, es que nos asomamos ocasionalmente a perspectivas del mundo con una lógica y sensatez aplastante desde las cuales todo vuelve a tener sentido durante un rato. Como si nos asomásemos por medio de ventanas temporales al mundo real que rápidamente perdemos de vista y volvemos a caer en la confusión sin que el hecho de haber mirado por esas ventanas consiga cambiarnos significativamente a nosotros o a la sociedad. Parece que no podemos terminar de servirnos de esos momentos puntuales de lucidez para mejorar las vidas de todos y nunca sospechamos que esto tiene que ver algo con el lenguaje conceptual. La ingeniería lingüística nos explica que si alguien en contra de los intereses de la mayoría quisiera mantenernos en ese estado de confusión, solo tendría que asegurarse de simular para los subconscientes de todos que estamos inmersos en medios culturales donde el uso predominante de los conceptos sea implícitamente ignorante.
¿Y cómo se hace eso en la práctica? En nuestro medio cultural colonizado por conceptos ignorantes, gracias a que todos tenemos la impresión inconsciente de que la mayoría de nuestro medio cultural son las simulaciones deliberadas del medio cultural, da igual de lo que hablemos, mientras el uso inconsciente de los conceptos sea implícitamente ignorante. Es decir, en las noticias o debates televisivos da igual de lo que se debata, ya sea izquierda o derecha, o incluso que el propio debate izquierda-derecha esté o no esté viciado de base, mientras consigan hacernos percibir que ese es el uso inconsciente que todos hacen del concepto política. Lo que motiva las simulaciones es conseguir que nos comuniquemos y debatamos dando por sentado esas premisas inconscientes implícitamente ignorantes. Las simulaciones nos sitúan por defecto, sin que nos percatemos, en un territorio psicológico predeterminado, implícitamente viciado. Da igual de lo que se hable en las simulaciones mientras implícitamente se use la versión ignorante de los conceptos. Dan igual las noticias mientras se comuniquen desde un uso ignorante de los conceptos. La próxima vez que veas las noticias no te fijes en lo que dicen explícitamente. Fíjate en las premisas implícitas de las que nunca salen. Las simulaciones artificiales del medio cultural conceptual son estáticas a este respecto. No están vivas como el verdadero medio cultural descentralizado que cambia y se adapta a las experiencias de los individuos y comunidades. La ingeniería lingüística nos avisa de que la visión solitaria e individual de la vida, el paradigma del individualismo exacerbado, contraproducente y por defecto del que no podemos salir, es una ilusión óptica a la que no podemos sobreponernos individualmente. Resulta que no puede haber libertad individual sin la libertad colectiva de adueñarnos comunitariamente del lenguaje conceptual para poder pensar lineal y discursivamente a favor de nuestros verdaderos intereses genuinos. Esa ilusión óptica tiene el objetivo de atomizar las comunidades, sociedades y culturas precisamente para que no puedan apropiarse comunitariamente del medio cultural conceptual, es decir, para que las sociedades y comunidades no puedan entenderse conceptualmente a sí mismas a su manera de acuerdo a su idiosincrasia. Porque cuando eso pasa, los individuos, comunidades y culturas son muy difíciles de dominar y coaccionar. Nuestra percepción inconsciente de nuestro entorno no puede distinguir que las redes sociales o la publicidad o una simple obra de teatro son simulaciones controladas del medio cultural conceptual, y nuestra percepción inconsciente no puede discernir la coordinación de todas las simulaciones aparentemente independientes entre sí que encontramos a nuestro alrededor. Y lo más efectivo de todo esto es que cuando interactuamos y nos comunicamos en persona entre nosotros, eso ya no es decisivo para nuestro subconsciente. Esas interacciones ya no representan para nuestro subconsciente una muestra representativa del medio cultural conceptual. Para nuestro inconsciente, la mayoría de nuestro medio cultural son la tele, las redes sociales y la vida online. Cada una de las partes de todos estos mecanismos desapercibidos del lenguaje hay que verla con detenimiento, pero también tenemos que tener una impresión general de hasta qué punto se nos puede controlar como un rebaño sin que nos percatemos, porque precisamente lo más efectivo de todo esto es que no somos conscientes de que estamos siendo controlados y dirigidos. De este primer contacto, quédate con las siguientes ideas. El lenguaje conceptual es un sistema autoejecutado entre símbolos evocadores y potenciales evocados que dispara potenciales en ti más allá de tu voluntad. Interiorizamos versiones ignorantes de los distintos objetos conceptuales simplemente porque nuestro subconsciente percibe que son las mayoritarias, por causas artificiales y deliberadas. Vivimos como real una simulación cultural que nos impide autoorganizarnos para conseguir autonomía e independencia colectiva, que es un requisito previo para la autonomía e independencia individual. Eso conlleva la frustración de ver que no podemos influir y adaptar nuestro entorno a nuestras necesidades, a diferencia de las sociedades libres del pasado. Te leo en los comentarios. No dejes que las palabras piensen por ti, si puedes. Un fuerte abrazo, nos vemos en las fronteras del lenguaje. En los comentarios de algunos vídeos tienes el primer capítulo de un libro que te introduce a la ingeniería lingüística.